¿Se ve ahí? Brevemente, una introducción. Estamos en el noveno Ateneo del Hospital El Cruce y la Alianza Argentina de Pacientes ALAPA. Hoy nos acompaña el doctor Nicolás Atamaniuk y la doctora Gisela Streitenberger y vamos a hablar del tratamiento de amiloidosis cardíaca en el presente y el futuro. Y vamos a escuchar ahora al doctor Nicolás Atamaniuk. Él es responsable del grupo multidisciplinario de amiloidosis, es jefe de insuficiencia cardíaca y subjefe de trasplante del Hospital Universitario Austral y es docente de fisiología de la Universidad de Buenos Aires. Te escuchamos, Nicolás. Gracias Bueno, por hacerte el tiempo. no, muchas gracias, Caro, por la invitación y bueno, para mí es un placer estar acá. Bueno, estoy con la doctora Gisela Strattenberger, que nada, nos va a disertar después de que yo finalice. Como comentaban, bueno, yo me dedico a la cardiología. Dentro del Hospital Austral hago trasplante cardíaco y toda una parte amplia de lo que es hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca. Y en el Hospital Fernández, hace muchos años comenzamos el grupo multidisciplinario de hipertensión pulmonar, el cual, bueno, es muy reconocido acá en el país y en Latinoamérica. Y hace ya 3 años comenzamos en el grupo multidisciplinario de amiloidosis. Y la verdad que es muy gratificante empezar a entender que hay cosas que están funcionando en lo que tiene que ver en el plano de la amiloidosis, porque hay un cambio de paradigmas importantes. Antes se creía que era una enfermedad rara, de difícil diagnóstico y sin tratamiento, y hoy vemos que estos 3 puntos que se pregonaban siempre rotaron 180 grados y pasó a ser, como vamos a ver en la presentación, una enfermedad prevalente con un diagnóstico relativamente sencillo y un tratamiento que es efectivo. Así que bueno, esto simplemente a modo de recordatorio, los médicos clasificamos siempre y dentro de la clasificación, esta fue la primera clasificación, como lo entendemos hoy en día, de miocardiopatías. Hay 5 tipos: la miocardiopatías dilatada, el corazón grande; la miocardiopatía hipertrófica, tiene las paredes gruesas; la miocardiopatía restrictiva, se contrae bien el corazón, pero ahí se relaja mal; una forma muy rara que se llama, y ya está cambiando esta terminología, miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho; y por último las que no entran en ninguna de estas 4, que son las misceláneas y se las denominan inclasificables. Dentro de la restrictiva, las características que tiene es que tiene una restricción en el llenado y una reducción del volumen diastólico o de ambos ventrículos, pero se contrae bien. Esto es lo que ven acá, es un loop de un único cardiograma de 4 cámaras. Obviamente arriba estamos viendo los 2 ventrículos y las 2 cámaras inmensas, gigantes ahí. Esto es lo que se conoce como imagen o signo de Mickey Mouse, porque parece ser la cara de Mickey Mouse invertida, ¿no? Con las 2 orejotas hacia abajo. Y básicamente es como entendíamos a la amiloidosis hace un tiempo atrás. Cuando tenías esto, tenías que estar pensando en miocardiopatía restrictiva y te remitía dentro de todas estas a la hemocromatosis, amiloidosis, en fin, un grupo eh, totalmente heterogéneo de patologías raras. Y como ven ahí, desde 1995 a la segunda clasificación en el 2007 y la última revisión importante en el 2018, todas marcan que las miocardiopatías restrictivas son las menos prevalentes. ¿Sí? Recordemos, ¿no? Falla diastólica, ventrículos que no están dilatados y una sístole, una contracción que es normal. Pero todas dicen que es la menos prevalente, ¿no? Entonces, ¿qué es la amiloidosis cardíaca? ¿Por qué es importante reconocerla? ¿Y qué pasa de cara al futuro con esto? Miren esto es interesante. Simplemente 2, 3 palabras con respecto a esto, no me meto mucho, pero es el depósito extracelular, o sea, los tejidos tienen las células y el estroma, que es en donde están inmersas todas las células, y es el depósito extracelular de proteínas que tienen ciertas características. Son insolubles, son desagregables, entonces, o sea, cuando se encastran como los ladrillitos, no pueden desarmarse, y tiene una característica muy importante, que es resistente a la proteólisis. Siempre el cuerpo tiene un mecanismo de defensa o de limpieza de cuando se deposita algo que es ajeno, externo, o es reconocido como anormal, que en base a un montón de enzimas se va barriendo eso. La característica que tiene la amiloidosis es que es resistente a eso y no puede ser limpiado el tejido por parte del sistema proteolítico.
Otra cosa interesante que puede ser una enfermedad genética o es adquirida, o sea, puede ser heredo familiar, o en realidad la tenés vos y simplemente vos, o vos generás una mutación y a partir de ahí pasa a ser heredable. Y lo otro interesante es que puede ser sistémica o puede tender a estar localizada en algunos órganos, como la amiloidosis cardíaca. Básicamente la amiloidosis se puede generar por el depósito de 30 tipos diferentes de proteínas anómalas, pero solamente 9 se depositan en el corazón y de estas y de estas 9, el 98% son por dos causas, o son por amiloidosis tipo AL, que ya vamos a ir viendo qué es, o es por transtiretina. ¿Cuál es una y cuál es otra? Bueno, a la izquierda tienen lo que sería la vía de depósito de lo que es la amiloidosis tipo AL o por cadenas livianas, en donde es un trastorno oncohematológico. Acá hay que tener en cuenta que si bien los cardiólogos vamos a hacer soporte cuando se produzca una amiloidosis cardíaca por cadenas livianas, en realidad hay que ir corriendo a pedir la ayuda del oncohematólogo. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque por lo general son mielomas o son linfomas, y esto es lo que condiciona la sobrevida. A nivel de la médula ósea, lo que se produce es una formación de clones de linfocitos B que empiezan a sintetizar todos el mismo tipo de proteína, y al ser todas las proteínas homogéneas, o sea, son todas idénticas, se rompen, y las cadenas livianas de estas son las que empiezan a agregarse para depositarse en el tejido extracelular. Esto es un corte, es un gráfico de un pedazo de miocardio. Estos rosas son los miocardiocitos, y entre estos dos se empieza a depositar el material amiloide. Y por el otro lado, o sea, quitando la enfermedad de la médula ósea, tenemos una amiloidosis por transtiretina, y lo que es interesante es que el hígado es el que sintetiza esta transtiretina. La transtiretina la tenemos todos, es una proteína de transporte, necesitamos tener transtiretina, y se sintetiza como un tetrámero, o sea, tiene 4 partes. El problema es que a veces el hígado sintetiza un tetrámero que es inestable y se rompe en dímeros, y los dímeros en monómeros. Y los monómeros, o sea, la unidad que forma este tetrámero de transtiretina, los monómeros se empiezan a agregar uno con respecto al otro y forma otra vez esta fibrilla que ven acá, y es la que se deposita. Entonces, la vía fisiopatológica final termina siendo la misma, es un depósito extracelular de un material que es resistente a ser sacado de ahí. Entonces, ¿por qué es importante reconocer la amiloidosis hoy por hoy? Bueno, porque tiene tratamiento. Esto es fundamental. Y este es uno de los cambios de estos 3 paradigmas. Antes no tenía, ahora tiene, lo cual es muy promisorio, ¿sí? Si uno es paciente. Estos 3 artículos para mí fueron icónicos, y yo pondría un cuarto ahora que lo voy a mostrar hacia el final de la presentación, en donde, si arrancamos por el del medio, este es un artículo que se publicó en el 2015, es un antes y un después, y lo hizo el grupo de Puertas de Hierro, de un amigo mío que es el jefe de ese grupo de miocardiopatías heredofamiliares, que se llama Pablo García Pavia, en donde lo que vio el grupo de Pablo es que cuando vos tomás pacientes con insuficiencia cardíaca, recordemos que la insuficiencia cardíaca es la primera causa de internación en los pacientes mayores de 65 años, tiene una prevalencia gigantesca, es casi una pandemia, digamos. Y lo que hizo él es tomar esos pacientes mayores de 65 años con insuficiencia cardíaca y que tenían una pared del ventrículo mayor a 12 milímetros. Entonces, una pared ventricular, una pared del corazón un poquito más gruesa que lo normal. Y lo que hicieron fue hacerle una técnica de medicina nuclear, que es ponerle un radiotrazador. Es una técnica muy sencilla, es bastante segura y es muy económica, y se marcaba el corazón, ¿sí? Y a partir de ahí se rompió con otro paradigma, con el segundo, que es que se pensaba que la enfermedad era rara, y vieron que más del 13% de los pacientes, o sea, si ustedes juntan 10 pacientes con insuficiencia cardíaca, con estas características, entre 1 y 2 van a encontrar amiloidosis cardíaca, ¿sí? Lo cual rota totalmente el paradigma y nos dice que la enfermedad no es rara, es prevalente. Lo que pasa es que no sabíamos buscarla. Básicamente eso. Hay otro grupo también de España que lo que hizo es hacer lo mismo que hizo el grupo de Pablo García Pavia, pero en vez de buscar pacientes con una pared un poquito más gruesa del corazón, dicen, vamos a buscarlo antes, que no esté tan gruesa, y vamos a ver la prevalencia. Y encontraron que la prevalencia era del 5,2%.
Esto que ven acá es muy prevalente para una enfermedad, muy prevalente. O sea que entre 20 pacientes que uno desarrolle o exprese la enfermedad, la torna en una enfermedad de alta prevalencia. Entonces lo que tenemos que entender es que la enfermedad es progresiva. Si vamos a esperar al último caso que ven ahí con el que abrí la presentación, en donde es una miocardiopatía totalmente restrictiva, con la imagen de Mickey Mouse y con unas 2 megasaurículas que ya no pueden meterle sangre porque perdieron potencia a las otras 2 cámaras y estamos llegando tarde. Como ven en esa secuencia, si vamos cada vez más atrás, podemos encontrar la amiloidosis cardíaca en estadios mucho más precoces, mucho más tempranos y podemos ser mucho más efectivos en el tratamiento. Entonces, ¿cómo hago para buscarla? Esa es la gran pregunta. Y acá está el último Position Statement europeo que se publicó el año pasado, en el 2022 creo, en donde el primer autor de este Position Statement es Pablo García Pavia. Bueno, lo interesante es que yo tengo contacto frecuente con él por esta patología y por una amistad, y eso hace que de cierta forma me pase información de lo que está por venirse siempre, ¿no? Bueno, uno tiene que usufructuar a los amigos también. Entonces, antes hacíamos diagnóstico de una forma invasiva, en donde mediante una biopsia metíamos un biótomo, principalmente a través de la vena cava superior, porque es mucho más sencillo para direccionarlo. Se tomaban unas muestras de miocardio y eso era analizado a través de una técnica de rojo Congo y luz polarizada, y eso nos daba el diagnóstico sine qua non, o sea, sin discusión, de que el paciente tenía amiloidosis cardíaca. Hoy por hoy es más sencillo, porque en realidad en este algoritmo que proponen en este Position Statement, dice, mira, primero tenés que sospecharlo. Y esto es interesante, porque si vos tenés esto que es a la izquierda, ven este recuadro gris, que dice, si vos tenés un paciente con la pared del corazón izquierdo, la pared ventricular, con un grosor mayor a 12 milímetros, entonces un poquito más grande de lo normal, más uno o más de estos signos que ven acá, que se las llamó red flags, o sea, banderas rojas, bueno, ahí ya tenés que estar sospechando la patología. Por ejemplo, si vos tenés insuficiencia cardíaca y tenés más de 65 años y la pared del corazón está un poquito más gruesa, bueno, tenés que estar tratando de descartar amiloidosis cardíaca. Si vos tenés una estenosis aórtica, y la estenosis aórtica, como ven acá en este gráfico, es la obstrucción en la apertura de la válvula aórtica para la eyección ventricular. Bueno, este es un metaanálisis que incluyó 25 estudios y relacionó amiloidosis con estenosis aórtica. Para que se den una idea, la estenosis aórtica, este problema en la válvula aórtica, es la valvulopatía más frecuente, ¿sí? Y dice, bueno, mira, la prevalencia de amiloidosis en pacientes con estenosis aórtica es más del 14%, entonces la relación es muy alta. ¿A qué voy con esto? Tenés más de 65 años y tenés estenosis aórtica, tu médico está obligado a descartarte amiloidosis cardíaca. Es fundamental esto. Y si lo ves al revés, de los pacientes que tienen amiloidosis cardíaca, el 8,7% tienen estenosis aórtica. Entonces, la correlación de estenosis aórtica con amiloidosis cardíaca por transtiretina es muy prevalente. Después tenés las alteraciones de los nervios periféricos, se denomina polineuropatías o disfunciones autonómicas también, en donde lo que se ve acá es que, y esto lo vemos, o al menos yo lo veía con mucha frecuencia en los pacientes y no lo jerarquizaba, y ahora estoy aprendiendo que hay que jerarquizarlo. Se afecta de forma periférica a los nervios y eso da sensaciones raras, permanentes, prioritariamente durante la noche, en donde el paciente siente que calor en la planta de los pies o de las manos, siente frío, siente pinchazos, agujetas, siente, en fin, todos son trastornos del sensorio, de la sensación. También aquellos pacientes que, y esto tiene que ver con las disautonomías, que eran hipertensos y de repente con el mismo tratamiento, uno no hizo nada, eran hipertensos crónicos de años, y de repente la presión se empieza a normalizar, a bajar tanto que tenemos que sacarle antihipertensivos, eso nos debe alertar a que tal vez el paciente tenga amiloidosis cardíaca. Después tenemos las manchas en la piel, ¿sí? Esto es por fragilidad vascular y por depósito en la pared de los vasos de material amiloide. Tenemos síndrome del túnel carpiano, esto se ve con mucha frecuencia y es por depósito del material amiloide por donde pasa el nervio mediano a través del túnel carpiano en la muñeca, lo comprime y da una sensación de pérdida de fuerza y parestesias en los 3 primeros dedos
de la mano. Y una cosa que es interesantísima, y en base a esto me estoy pensando retrospectivamente que mi abuelo tenía esto, se llama signo de Popeye, en donde se produce la ruptura del tendón proximal del bíceps. Entonces, cuando el paciente hace como que tiene fuerza, como Hércules, lo que se ve es que el bíceps, al tener un tendón roto, el proximal, se contrae y forma como un rodete, como una pelota, y eso es una deformación en la contracción del bíceps y se denomina signo de Popeye. Eso es por depósito de material amiloide en el tendón. Entonces, ¿cómo arribo al diagnóstico? Hasta acá es, yo tengo que presuponerlo, tengo que pensarlo cuando tengo esas características, que son un montón. Bueno, ¿cómo arribo al diagnóstico? Como dijimos, son más de 30 proteínas, 9 son las únicas que se depositan a nivel del corazón, pero el 98% o son por cadenas livianas o son por transtiretina. O la culpa la tiene la médula ósea, llamo urgente al oncohematólogo, o la culpa la tiene el hígado y es un problema, es un resorte del cardiólogo casi exclusivamente. Bueno, para descartar o confirmar si tiene una amiloidosis por transtiretina, utilizamos un método no invasivo que es el SPECT o la cámara gamma con un fosfonato, se llama pirofosfato difosfonato de tecnesio. Y el primer escalón para pensar si no es una amiloidosis por cadenas livianas es simplemente una muestra de sangre. Voy a buscar las cadenas livianas en sangre. Es así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esta técnica de pirofosfato? Bueno, el grupo de Italia, que la primera autora es Erika Perugini, encontraron algo fabuloso. Vieron que ya se sabía que el material amiloide se depositaba entre las fibras musculares. Lo que se sabía también es que esto generaba el depósito de calcio y se generaban microcalcificaciones. Y el pirofosfato, como podrán ver, marca el hueso, por eso cuando ustedes hacen un centellograma óseo corporal total, se marca todo el esqueleto y nada más, ¿sí? Ahora, no tiene que marcarse el corazón, porque el corazón no tiene hueso adentro. Si se marca es porque tiene calcio, y si tiene calcio es porque tiene, con una sensibilidad y especificidad realmente muy alta, tiene fibras de amiloide, ¿sí? Entonces, Erika Perugini, bueno, se denominó score de Perugini en honor a ella, y dice, mira, lo normal es esto, que vos tengas grado cero. Se marca todo el esqueleto, acá se marca la vejiga porque el material radioactivo se elimina por orina, ¿sí? Pero no tiene que marcarse ni el hígado, ni los pulmones, ni el intestino, ni el corazón. A ver, no se tiene que marcar ningún tegumento, solo lo óseo. Si empieza a insinuarse una silueta cardíaca, esto se denomina Perugini grado 1. Quiere decir que tal vez tenga amiloidosis. Grado 2 y grado 3 se marca muy fuertemente y eso es muy sensible y específico para estar pensando en amiloidosis cardíaca por transtiretina. Por lo tanto, estos últimos dos son altamente patológicos y sugestivos de amiloidosis cardíaca. Entonces yo puedo tener una amiloidosis confirmada, pero extracardíaca, porque lo vi un médico clínico y me lo manda y me dice, mirá Nicolás, encontramos, le hicimos biopsia de piel, de mucosa rectal, de lengua, de mucosa yugal, le hicimos biopsia de algún lado y encontramos amiloide. Che, ¿no tendrá amiloidosis cardíaca? Bueno, si está confirmado por una muestra extracardíaca, vamos a utilizar métodos de imágenes para ver si el corazón no se contrae bien y obviamente no se relaja bien. Esto es fundamental. O podemos tener sospecha de amiloidosis porque en estos mismos métodos de imágenes hay algunas cosas características que nos orientan a pensar en, che, ¿no será amiloidosis cardíaca? Bueno, si dentro de lo que es el ecocardiograma hay algunas características como la pared del corazón un poco más gruesa, las aurículas un poco más grandes, un aumento de la ecogenicidad de la pared del ventrículo, principalmente el septum, y cuando hace uno un estreno longitudinal global, que es una forma de medir de forma muy selectiva cómo se contraen distintas partes del corazón, se puede ver este signo en donde se denomina signo de la bandera de Japón, porque parece la bandera de Japón, en donde se contrae bien la punta y muy mal las bases, ¿sí? Y por el otro lado, en la resonancia magnética nuclear, vemos el depósito extracelular de forma característica y ese depósito extracelular nos tiene que hacer pensar en amiloidosis cardíaca. Bueno, en función de esto tenemos diferentes grados y en función de los métodos de imágenes, principalmente el centellograma con pirofosfato,
más el análisis de sangre, nos permite ir discriminando si tiene o no amiloidosis y si tiene, qué tipo de amiloidosis sería. Recordemos, la amiloidosis cardíaca en el 98% de los casos o es por cadenas livianas, emergencia oncohematológica, o es por transtiretina, ¿sí? Es la proteína anómala que sintetiza el hígado. ¿Por qué es importante reconocerla? Bueno, porque es muy prevalente y algo más. El tratamiento. Podemos tratarla. Antes no se podía. A partir del 2018, con un trabajo que se presentó en el Congreso Europeo de Múnich, el ATTR Trial con tafamidis, nos mostró que sí podemos tratar la amiloidosis. Antes pasaba esto. No teníamos ningún tratamiento certero, ni para insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, ni para amiloidosis cardíaca. Todo lo que le tirábamos no le pegábamos a la diana, al blanco. Ahora, si el paciente tiene una amiloidosis por cadenas livianas, esto es una urgencia, perdón, una emergencia oncohematológica, y tenemos que conectarlo a la brevedad con un oncohematólogo para que haga diagnóstico y tratamiento, porque lo que tiene que ver el oncohematólogo, si no es un mieloma, ¿sí? Es fundamental esto. Y si es por transtiretina, bueno, acá nos metemos en el último trabajo, el que les comenté antes, en donde básicamente repasando un poquitito todo lo que hay para tratar a la amiloidosis por transtiretina, lo que tenemos es que el hígado sintetiza el tetrámero, esta proteína transportadora que sirve para transportar las hormonas tiroides y la vitamina A, ¿sí? Por eso es fundamental, digamos, todos tenemos transtiretina y es normal. El tema es que sea estable, que sea un tetrámero. Cuando se disgregan dímeros, ya eso no está funcionando bien porque los dímeros se transforman en monómeros y los monómeros se agregan en microfibrillas que se depositan en los tejidos, ¿sí? Hasta acá lo que teníamos es que podíamos tratar de eliminar el depósito con doxiciclina, que es un antibiótico. No hay ningún estudio que haya dado positivo de forma certera para utilizar doxiciclina. Yo no la uso. Se cree que el té verde concentrado, el extracto de té verde, ayuda a remover el material amiloide. Tampoco tenemos una evidencia fuerte con respecto a esto. Yo lo trato de indicar porque la verdad que es té verde, es extracto de té verde y nada más, y aparte yo lo tomo porque me gusta, ¿no? Y después podemos disminuir la supresión de ese tetrámero anormal mediante silenciadores, tratar de que el hígado no sintetice esa proteína que es anormal, ¿sí? Ya voy a hablar hacia lo último con respecto no a esto, sino al depósito. Y después tenemos los estabilizadores de la transtiretina, que lo que hacen es evitan que el tetrámero se disgregue en dímeros, y ya con eso es un montón. Esto es lo que viene a explicar este último trial con tafamidis. El tafamidis fue aprobado por la FDA, por la EMEA y por el ANMAT, y contamos actualmente con este tratamiento en el país. Entonces, por fin tenemos un fármaco que da en la diana y que nos dice, mira, vos cuando identificás al paciente tenés que hacer el diagnóstico, obviamente la presunción diagnóstica de amiloidosis cardíaca, el diagnóstico de qué tipo de amiloidosis tiene que ser por transtiretina, y si es por transtiretina, el tafamidis lo que va a hacer es estabilizar el tetrámero, y lo que se vio es que se separan las curvas de sobrevida y los pacientes que están con tafamidis mejoran su sobrevida de forma significativa desde el punto de vista estadístico y ostensiblemente. O sea, tiene un nivel de efectividad, un NNT, que es el número necesario a tratar para obtener un beneficio realmente muy bajo. ¿A qué voy esto? Es muy efectiva la molécula, es muy buena. Entonces, hoy por hoy contamos con muchas herramientas para tratar la amiloidosis cardíaca. Si solamente el paciente tiene una amiloidosis cardíaca, o sea, una cardiopatía, la indicación hoy por hoy no se discute, es iniciar el tratamiento con tafamidis, pero si agrega polineuropatía, podemos utilizar el tafamidis o el patisiran, que son otros fármacos que actúan de otra forma en lo que tiene que ver con toda la fisiopatología de la amiloidosis por transtiritina, o el inotersen. Todas estas moléculas están aprobadas por la EMEA, por la FDA, por el ANMAT, son efectivas, son fármacos relativamente seguros, y contamos con estos tratamientos en el país. Por último, ¿cómo es el futuro de la enfermedad? Bueno, es muy promisorio, porque miren esto, hasta acá con lo que les mostré, podemos detener el depósito de la proteína tóxica en el corazón. Pero, ¿qué pasa con lo que ya se depositó?
con lo que quedó ahí. Queda ahí y deja el corazón enfermo, o sea, frizamos el corazón en ese momento de enfermedad y evitamos que progrese. Hasta ahora es eso. ¿Qué es lo que se viene? Les voy a mostrar lo que se viene, que es fabuloso. Este trabajo se presentó en el mes de junio, creo, mayo-junio, en la ciudad de Praga. Yo estaba presente y el que lo presentó fue el primer autor, Pablo García Pavia, que fue muy aplaudido, porque este es un trabajo en fase 1. Por ser un fase 1, la verdad que uno siempre es muy cauto, pero la verdad que es tan novedoso, fue tan efectivo y tan bien diseñado, con muy pocos pacientes, pero abre una ventana a la posibilidad de retrogradar el depósito de material amiloide. Entonces, ¿de qué va esto? Se usa un anticuerpo monoclonal contra el amiloide que ya está depositado. ¿Sí? Y este anticuerpo monoclonal lo que hace es se une, lo marca, y el sistema fagocítico propio del cuerpo lo que hace es reconoce el anticuerpo que marcó el material amiloide y se come todo eso. O sea, barre el material amiloide depositado en los tejidos. Esto es fabuloso, esto es fabuloso. ¿Sí? ¿Por qué? Miren esto. Estos son dos imágenes de dos pacientes diferentes en donde se utilizó el NI006, que es la forma, en algún momento le van a poner un nombre más de fantasía, y a los 4 meses y al año se ve que se va borrando, a través de la cámara gamma, se va borrando el material amiloide que fue depositado. Lo mismo se ve en la cardioresonancia, va disminuyendo el material extracelular que estaba depositado, o sea, lo que se depositó y enfermó, se lo pudo sacar. Vale decir como esto, tomamos este paciente, le damos este nuevo fármaco, que son anticuerpos monoclonales, y podemos volver a instancias iniciales. No digo que se cure el paciente, curar es una palabra muy fuerte, medicina es muy fuerte, no digo que se cure, pero digo que podemos mejorarlo mucho cuando el paciente estaba muy mal. ¿Sí? Entonces, quiero cerrar con esto. Simplemente agradecer a todos mis compañeros que trabajan conmigo en el Hospital Austral y en el Hospital Fernández. Esto simplemente para mostrar lo que es el grupo multidisciplinario de amiloidosis del Hospital Fernández, del cual estoy muy orgulloso. Comenzamos a trabajar hace 2, 3 años, ya estamos teniendo resultados. El año pasado hicimos el simposio CARAM, que significa cardiopatía amiloidótica, en donde invitamos a muchos médicos referentes del país y bueno, abrimos este primer simposio con Pablo García Pavia, el que les comenté, que vino y estuvo disertando con nosotros en la Academia Nacional de Medicina y la verdad que nos ilustró un montón con respecto a esto. Y estamos iniciando lo que denominamos el registro CARAM en los hospitales de Cava, en donde la idea es empezar a registrar a los pacientes con miocardiopatía amiloidótica para tener una foto de lo que es nuestra realidad. Y por último, decir que la amiloidosis cardíaca es una causa de insuficiencia cardíaca, hay que tener presente eso. ¿Por qué es importante reconocerla? Porque es muy prevalente y porque tiene un tratamiento. Y con respecto acerca del futuro de esta enfermedad, yo creo que en función de la tecnología y el avance de la tecnología es inexorable, cada vez soy más optimista con respecto a estas enfermedades que antes no tenían cura, no tenían ni tratamiento. Entonces, estos son los dos centros en los cuales yo me desempeño, los quiero mucho y estoy muy agradecido de pertenecer a ellos y de trabajar con los profesionales con los cuales estoy. Y les dejo mi Instagram por si alguien tiene algún paciente con amiloidosis por transtiretina y quiere que sea ingresado en la fase 3 del protocolo de anticuerpos monoclonales, que yo voy a estar como PI, como investigador principal para el año que viene. Así que si están dispuestos, si quieren, yo creo que es una opción muy linda de poder acceder a un tratamiento que, repito, soy muy optimista con respecto a estos pacientes. Así que muchas gracias a LAPA por invitarme, muchas gracias a la doctora Gisela que me cedió su turno para presentar primero. Gise, gracias. Y me quedo para 2 preguntas y ya me estoy yendo. Muchas Bueno, gracias, gracias, Nico. Nicolás. Flor, ¿no? ¿Por ahí está Flor? A ver, me parece que no. No. Creo que no se Ah, conectó, no.
Bueno, hay algunas preguntas en el chat, pero quizás me parece que estaría bueno que cuentes mínimamente cuáles son los criterios de inclusión para participar de esto último que compartiste, que es muy prometedor para todos los pacientes. Bueno, a ver, lo que preguntaste es muy importante y es muy buena pregunta. Todos los ensayos clínicos randomizados multicéntricos y prospectivos son los de mayor y mejor evidencia científica y tienen lo que se denominan criterios de inclusión y criterios de exclusión. Los criterios de inclusión son características que los pacientes deben reunir para poder acceder a ingresar a estos estudios científicos. Dos cosas que son importantes, que hay que tener en cuenta y que los explico siempre. El paciente no es un conejillo de Indias, esto es fundamental. El paciente es un paciente que accede a un futuro y eventual tratamiento a través de un ensayo científico. Y el ingresar en un ensayo científico puede ser entrar en la rama tratamiento o en la rama placebo. Esto es importante. Y lo otro importante es que está demostrado que los pacientes que ingresan en un ensayo científico tienen mejor evolución que los que no ingresan. ¿Por qué? Porque tienen controles mucho más periódicos, mucho más frecuentes, porque se está mucho más encima y porque se aceleran un montón de cosas. Es simplemente por eso. Entonces, los criterios de inclusión básicamente son algunas determinaciones que no están especificadas aún, que tienen que ver con la edad, obviamente que no tenga falla renal severa, obviamente que no esté asociado con otras patologías importantes, y lo otro que es importante es tener diagnóstico de amiloidosis por transtiretina. No importa que sea adquirida o heredofamiliar, pero tiene que ser amiloidosis por transtiretina. ¿Sí? Bueno, después hay un montón de criterios de exclusión que lo que hacen es que el estudio sea mucho más específico y los resultados sean mucho más confiables. Pero bueno, en líneas generales lo importante es que si el paciente tiene amiloidosis y si es amiloidosis cardíaca, debiera ser seguido por un grupo que hace amiloidosis cardíaca para poder arribar al diagnóstico de manera mucho más precoz y un tratamiento mucho más adecuado. ¿Estás Los, muteada? los pacientes pueden estar en tratamiento con tafamidis, sinotersen o patisiran y participar Sí, del sí, ensayo. sí, otra muy buena pregunta. Sí, porque lo que el ensayo busca es ser un tratamiento aditivo, ¿sí? No hace falta que estén sin tratamiento. De hecho, si tienen amiloidosis por transtiretina, excepto que tenga alguna contraindicación, debiera estar siendo tratado con alguno de estos fármacos que vos estás diciendo. Perfecto. Bueno, gracias, Nicolás. Gise, no sé si querés leer alguna de las preguntas. Yo tengo discapacidad visual, no veo el chat, pero si alguien quiere leer alguna pregunta para Nicolás antes de que se vaya, porque se tiene que ir de viaje y está con el tiempo A ver, justito. pregunta, amiloidosis wild type, electro normal, presión normal, perdón, pero aceleración importante del pulso aún en reposo. Bueno, Pone me imagino Mario que eso es una Serkowski. pregunta o algo No así. sé qué, ¿cuál es? Bueno, mirá, la amiloidosis wild type es la terminología en inglés de tipo salvaje, que es la adquirida. Con respecto a la presión normal y todo eso, se sabe que la amiloidosis en sí no genera Bueno, dice, ¿sirve hipertensión, el sino que todo... diflunisal? Hay otra pregunta. Sí. Bueno, para que cierro con esto. El aumento de la frecuencia cardíaca a veces se debe a progresión de la enfermedad por desarrollo de insuficiencia cardíaca. Sí, pero habría que verlo bien eso. Y a ver, si sirve qué buena pregunta. Si sirve el diflunisal. El diflunisal es un antiinflamatorio no esteroideo que se comercializó hace muchos años en el país, ya no está en el país, está en otros países y sirve, o sea, tenemos evidencia de beneficio del diflunisal para la amiloidosis que genera polineuropatía, pero no para amiloidosis cardíaca. Pero en realidad yo particularmente, y este es un tema que lo discutí con los europeos en un simposio europeo en Bruselas este año, se considera que debería servir, pero no tenemos evidencia. Pero muchos en Europa lo están, lo prescriben y lo utilizan los pacientes. Sí, pero no hay evidencia para amiloidosis cardíaca. Yo, si lo Ah, tuviera, para polineuropatía sí. claro, 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 sí, sí, sí. Claro, Nosotros porque el tenemos un trial que proyecto se hizo de para desarrollarlo en polineuropatía. Argentina. Queremos Sí. desarrollar el diflunisal en Argentina porque es una molécula que está vencida y que sería de muy bajo costo y Sería podríamos un dársela golazo. a Sería, muchos pacientes. sería Estamos un en eso. golazo. Estamos en Eh, eso.
Después dice, y estas recomendaciones como como la del té verde, por ejemplo, que es necesario realizar para un estudio de laboratorio, ensayo, campo de ensayo para analizar su factibilidad. No, se hicieron algunos estudios, de hecho, si uno se mete en PubMed y busca con té verde, no dieron muy bien, tampoco dieron mal, pero bueno, se cree que hay un efecto que se vio in vitro de beneficio en en el depósito. Con respecto, dice, hipotensión ortostática está asociada con la amiloidosis. Qué buena pregunta. La verdad que sí, porque la amiloidosis genera disautonomías y la hipotensión ortostática es yo estoy acostado o sentado, me paro de golpe y mi sistema nervioso autónomo no es capaz de regular un nuevo estado hemodinámico de forma rápida. Entonces, eso es una forma en la cual se expresa una disautonomía. Sí, podría estar relacionado. Después dice, para participar y cómo conectarse. Bueno, en primera instancia se pueden conectar conmigo de tres formas. Lo pueden hacer a través del Hospital Austral en Pilar, pidiendo turno conmigo directamente, no hay mayor inconveniente. En el Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del 147 o presentándose en el mesón de entrada. O yo dejé la dirección de mi Instagram ahí por si alguno tiene diagnóstico de certeza de amiloidosis y se quiere contactar con el grupo del hospital, no hay mayor inconveniente. Hay un paciente mío ahí, James. ¿El ensayo clínico empieza el año que viene, Nicolás? ¿Hasta cuándo se recluta? ¿Todo eso vos lo estás anunciando en No, a algún ver, no, sitio? mirá, ahora actualmente, mirá, recién hoy hoy a la mañana me estaba whatsappeando con los investigadores europeos del estudio, porque allá en Europa son 5 horas más, entonces es el momento en donde a mí me revientan el celular cuando estoy despertándome. Y Claro. me comentaban que están en la fase de selección de centros a nivel internacional. O sea, yo voy a participar y por lo tanto yo creo que vamos a comenzar el año que viene. Qué Ojalá, bueno, qué cuanto antes. noticia hermosa nos acabas de Sí, dar, sí, por sí, lo sí, menos súper, no lo súper. sabíamos nosotros. No, no, Qué súper, bueno, súper, súper bueno. súper, súper alentador. Bueno, gracias. No sé si ya te tenés que retirar, son 9:12. Ya. Vas a perder el Eh, avión. ¿Sí? Caro, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por No, estar por favor. presentes, por la paciencia para escuchar. Espero haber sido claro y no muy técnico. A la doctora Gisela, un beso gigante, espero verla pronto y muchas gracias. Así que besos. Gracias, Bueno, Nicolás, gracias, buen Nico. viaje. Y bueno, ahora vamos a escuchar a nuestra querida doctora Gisela Streitenberger. Ella es cardióloga del Hospital El Cruce de Florencio Varela y también trabaja en el Sanatorio Franchín de la Ciudad de Buenos Aires. Gise, te escuchamos y bueno, estamos muy agradecidos de que estés hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias, Caro. En realidad la charla se iba a hacer al revés, así que muchas de las cosas que yo había preparado, que era sobre diagnóstico sobre todo, eh, está superpuesto con lo que ya dijo Nico. Igual Y hay gente que se conectó más tarde, así que claro, hay quizás gente que se conectó te más quieran tarde, así que escuchar por de nuevo. ahí Sí, sirve. si les Y, parece. y yo de tratamiento no traje absolutamente nada más que un cuadrito. Pero bueno, eh, voy a compartir. Ay, ¿hay algo ahí? No. Perfecto, se ve. ¿Se ve? Está como, sí, está como el fondo negro, no sé, pero a ¿Ahí ver. lo ven ustedes? Sí, sí, ¿Qué ver se ven? ve. Y veo la placa que dice amiloidosis TTR, cardíaca, presente y futuro, pero el fondo es como negro, pero no sé, entiendo que está bien así, ¿no? Qué raro, bueno. Y ven abajo. Abajo se ve un lápiz, una lupa. Eso está mostrando lo que está diciendo. Bueno, ¿Y las notas de al lado se ven también? También se ven las notas al lado, dice no Entonces hay está. ningún. No hay ninguna nota, bien. Entonces, Eso. espérate que veo cómo saco esta forma de presentación.
A ver, ¿Qué quilombo que es esto? Espérenme, oye. dejar de compartir. Lo tengo configurado de una manera que me aparecen Claro, las que notas se de vean tus orador. notas. Claro. A ver. Opciones avanzadas. No. Bueno, lo pongo sin notas y listo. Ah, ahí está. ¿Ahora A ver. Ahora se sí ve está perfecto. blanco? Sí, como siempre. Bien. Blanco, listo, sí. Le había pifiado de pantalla. Ahí estamos. Bueno, em, yo voy a empezar desde las generalidades de qué es, digamos, la amiloidosis. Primero, la amiloidosis es un término genérico, en realidad, que hace referencia a este depósito de fibrillas insolubles que están compuestas por distintas subunidades proteicas con una estructura inestable que se pliegan, se agregan, se depositan en los tejidos, en el espacio extracelular y van dañándolos por efecto, un poco por la presión que ejercen sobre la célula y otro poco porque algunas de estas proteínas generan sustancias que también dañan a la célula donde están depositadas, ya sea en este caso vamos a hablar de la célula cardíaca y la célula cardíaca. Si son resistentes a la proteólisis, o sea que el cuerpo le cuesta eliminar este depósito. Siempre que hay alguna sustancia, tenemos mecanismos de defensa que intentan sacar este depósito que se ha producido. Y como característica general de todas las amiloidosis está que se tiñen con rojo Congo, dando birrefringencia verde bajo la luz polarizada, o si lo teñimos con otro colorante que tenemos, que es la tioflavina, producen una fluorescencia amarillo-verdosa. Esta es la característica general de todas las amiloidosis, pero no estamos diciendo qué tipo de amiloidosis. Para saber eso, tenemos que tener técnicas especiales también de tinción sobre los tejidos que nos van a permitir saber qué tipo de proteína es la que está depositada en ese tejido. ¿Y qué tipos de proteínas tenemos? Tenemos más de 36 proteínas que pueden producir depósitos amiloides en los distintos tipos, y las causas más frecuentes son, que producen daño cardíaco son estas que están señaladas en el cuadrito amarillo. Estas amiloidosis pueden ser de tipo adquirida o de tipo hereditaria, pueden ser sistémicas o pueden ser localizadas. Puede ser por una proteína que circula normalmente en nuestro cuerpo, como es la transtirretina natural o Alt-type, que por algún mecanismo que aún está bastante desconocido, pero se vincula con la senescencia o envejecimiento celular y con un medio apto para eso, hace que se deposite una proteína que es normal. También puede ser por una mutación, o sea, hay distintos mecanismos patogénicos, que básicamente en este cuadrito se resumen. Puede ser una mutación, como es la transtirretina mutada, puede ser la proteína que se llama LEC, pueden ser por una inflamación crónica. Varios mecanismos pueden generar la proteína amiloide A, que haga que se deposite en los tejidos. La proteína amiloide A es un reactante de fase aguda, o sea que cualquier inflamación que se prolongue en el tiempo puede generar esa proteína y finalmente esa proteína se puede depositar y es una proteína normal del cuerpo. También puede ser por un mecanismo carcinogénico, como es la amiloidosis asociada al mieloma, a la amiloidosis AL, que hay un clon de células plasmáticas que se reproduce en forma descontrolada y esa reproducción hace a veces que se produzca una proteína que son las inmunoglobulinas, que normalmente actúan ante cualquier infección, pero en este caso están producidas en forma anormal y descontrolada por esta célula plasmática. Entonces se genera esa proteína y esa proteína va a depositarse en distintos tejidos y los va a dañar.
Entonces esos son los mecanismos básicos patogénicos de la amiloidosis, de los distintos tipos de amiloidosis que pueden afectar el corazón. Este cuadrito también lo mostró Nicolás. El 95 a 98% de las amiloidosis está causada por la amiloidosis AL y TTR. Entonces son las que primero uno va a pensar. Y sobre todo la L es la que primero uno tiene que descartar, debe descartar. ¿Por qué? Porque es una emergencia médica, porque el paciente tiene alto riesgo de mortalidad en poco tiempo. Entonces es la primera que uno tiene que descartar y la primera que tiene que tratar, ¿sí? La amiloidosis AA no voy a hablar en esta charla, nos vamos a focalizar en la amiloidosis por TTR. Bueno, pero básicamente los mecanismos son los descriptos. Entonces, la trastirretina, ¿qué es? Es una proteína que es homotetramérica, que tiene 4 monómeros idénticos, que se sintetizan un 90% en el hígado, un 10% se sintetiza en los plexos coroides en el cerebro, y otro porcentaje de este 10% se sintetiza en el epitelio pigmentario de la retina. Y son en esos lugares donde nosotros la vamos a buscar. Puede circular en sangre o puede circular en el líquido cefalorraquídeo. Esta proteína, ¿qué función cumple en el cuerpo? Es un transportador de hormonas tiroideas, tiene 2 sitios de unión a las hormonas tiroideas y 2 sitios de unión al retinol, que es la vitamina A. Y es precisamente de ahí donde deriva su nombre, transportadora de tiroxina y retinol, TTR. ¿Sí? Entonces esta proteína se vuelve inestable, ya sea por una mutación o por mecanismos aún no del todo conocidos relacionados con el envejecimiento, que hace que se vaya disociando en monómeros y después se vaya formando una fibrilla, que esa fibrilla es la que genera el depósito y la que genera el daño tisular. En el caso de la amiloidosis variante o mutada o hereditaria, hay todo un posible espectro de correlación entre el genotipo, o sea, qué gen es el que está alterado, mutado, y el fenotipo. Nosotros ya sabemos que a nivel mundial la mutación más frecuente es la Val30Met, y que esa mutación tiene una forma de presentación más precoz, en este cuadrito, que sería a predominio neurológico, y una forma de presentación más tardía con compromiso cardíaco fundamentalmente. Hay algunas mutaciones como la trionina 60-alanina o la valina 122 isoleucina, que están acá marcaditas en rojo, que tienen mayor compromiso cardíaco, y otras como la Val30Met de inicio precoz, que tiene más compromiso polineuropático, pero que en este espectro hay superposición de patrones, superposición de fenotipos de lo que se ve, y que en algún momento de la evolución de la enfermedad todos los pacientes van a tener un poquito de compromiso de cada cosa, ¿sí? Neurológico, cardiológico. Y se dice que es autosómica dominante, que el patrón de herencia que tiene es autosómica dominante. Eso quiere decir que si yo tengo la mutación, la probabilidad de que cada uno de mis hijos tenga la misma mutación es del 50% en cada embarazo. Además se sabe que tiene una penetrancia incompleta. ¿Eso qué significa? Significa que si bien yo tengo la mutación, no todos van a manifestar los síntomas de la enfermedad. Algunos lo van a manifestar precozmente, como esta Val30Met, y otros lo van a manifestar tardíamente, como la forma de presentación tardía de la Val30Met, ¿sí? Eso es la penetrancia incompleta. Y algunos en toda su vida quizás nunca la manifiesten y se mueran de cáncer, de otra cosa, ¿no? Porque quizás tengan otros factores que la protejan y que no desarrollen nunca la enfermedad. Y tiene una expresividad variable, o sea que
si bien mi familia tiene todos la misma mutación, todos tienen polineuropatía, no todos van a tener polineuropatía con la misma severidad, ¿sí? No todos van a tener todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Eso significa la expresividad variable. Epidemiológicamente, a nivel mundial, se estima una prevalencia de 1 en 10.000 habitantes. Esto está cambiando, como lo que contaba Nicolás, porque han surgido nuevas técnicas de diagnóstico por imágenes que han modificado esta prevalencia a nivel mundial y que en ciertos escenarios, sobre todo en la amiloidosis no hereditaria, la prevalencia se está viendo que es muy alta y que no es la reportada en estudios previos. Y existen 3 focos endémicos a nivel mundial, que es en Portugal, en Suecia y en Japón, y focos endémicos en España, sobre todo en Huelva y en la isla de Mallorca, que se sabe que son zonas endémicas donde la prevalencia es mucho más alta que en el resto del mundo, y que allí las formas hereditarias, y nosotros que recibimos migrantes de esas zonas, también tenemos otro tipo de prevalencia aquí en el país. En este estudio, que es el TAOS, que muchos de ustedes seguro han participado, evaluaron la incidencia de la enfermedad, sobre todo en esta mutación, la Val30MET. En oscuro, en azul oscuro, está la Val30MET de inicio tardío. En países como en Estados Unidos es más prevalente porque está esta mutación, la Val 122 isoleucina, que es muy prevalente en Estados Unidos, por lo tanto la forma de inicio tardío de la Val30MET es más prevalente allí. En Argentina tenemos mayor prevalencia de la forma de inicio temprano, como pueden ver en este cuadrito, que en color celeste se ve los países como Brasil, nosotros Portugal y España, que tenemos mayor prevalencia de la forma de inicio temprano de la enfermedad hereditaria. En Argentina no tenemos datos nacionales, pero se cree que la prevalencia es de alrededor de un caso cada 100.000 habitantes de las formas hereditarias. Entonces tenemos todo este espectro de mutaciones que pueden estar, y sabemos que la Val50MET es más frecuente en Portugal, España, Francia y todos los descendientes de esas regiones, 3 o 4% de los afroamericanos de la Val122, y de la forma de la variante del Reino Unido o de irlandesa, que es la treonina 60-alanina. Y que a su vez estas mutaciones tienen distinta presentación hombre-mujer, 2-1 en general, más frecuente en hombres que en mujeres, pero por ejemplo la forma no hereditaria tiene una prevalencia de 25-1 en hombre-mujer, o sea, es mucho más prevalente en hombres, ¿sí? Y que también tienen formas de presentación en cuanto al inicio de los síntomas más tardío, en las formas tardías. En la forma treonina 60-alanina tiene una presentación mucho más precoz que el resto de las mutaciones. Lo mismo la Val30MET, que alrededor de los 50 años ya podemos tener manifestaciones de las formas tardías con compromiso cardíaco. Y acá en Argentina lo que tenemos es este registro que empezó como un registro unicéntrico en el hospital italiano, y que ahora muchos de estos, por ejemplo, el Hospital Austral, que pertenece a Nicolás, Hospital Fernández, ya estamos perteneciendo a este mismo registro que se está transformando en multicéntrico. Nosotros acá en el hospital también pertenecemos al registro de amiloidosis multicéntrico, y que nos arroja datos locales, que es lo que queremos saber. Nosotros sabemos que el Hospital Italiano de Buenos Aires es un centro de referencia en cuanto a la secuenciación del gen de la TTR, y este es un estudio que hicieron ellos de corte retrospectivo, que evaluaron pacientes desde el 2012 al 2019, 576 pacientes, de los cuales 141 dieron positivos para alguna mutación de TTR, y de los cuales fueron incluidos en este registro 20 pacientes
ya que esos 20 pacientes son los que se seguían en el hospital italiano. Ahora, el resto de los pacientes probablemente sean incorporados en los diferentes centros donde se están siguiendo estos pacientes. También es retrospectivo, por lo tanto, muchos pacientes que ya murieron también se están incorporando a este registro, por lo tanto, vamos a tener la idea de qué está pasando acá en Argentina, ¿sí? Por eso es la importancia del registro, de poder tener datos propios. En este registro encontraron, de los 20 pacientes que ellos incluyeron en el registro, 16 pacientes sintomáticos y 4 pacientes asintomáticos con la mutación. Y de los 167 totales que fueron positivos, la prevalencia de amiloidosis cardíaca fue muy alta, fue del 63%, comparado con registros previos de otros países que era menor al 50%. Sabemos también que la supervivencia de los pacientes que ya tienen compromiso cardíaco es menor a los pacientes que no la tienen. Como pueden ver en esta curva de supervivencia, los pacientes que tienen enfermedad cardíaca, la supervivencia es mucho menor, ¿sí? Bueno, entonces, los diferentes tipos de manifestaciones clínicas van a variar, a pesar de que todos van a producir un daño similar, ¿sí? En el caso de la amiloidosis wild type, vamos a tener sobre todo compromiso neurológico a nivel del túnel del carpo, que van a producir el síndrome del túnel carpiano, que en general se presenta 10 años antes de que empiecen los síntomas cardiológicos. En el corazón va a producir una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en general conservada, porque se sabe que la fracción de eyección, que es un método que nosotros utilizamos para dividir las aguas en cuanto a la amiloidosis, en cuanto a la insuficiencia cardíaca, en cuanto al tratamiento, vamos a tratar distinto a los pacientes que tienen deterioro de la función ventricular que los pacientes que tienen función conservada. La prevalencia en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es muy alta, es lo que mostraba Nicolás anteriormente. En cuanto a la amiloidosis hereditaria, tiene una presentación un poco más florida, con más compromiso neurológico, polineuropático, disautonómico, que va a producir todas las manifestaciones gastrointestinales, náuseas, constipación, diarrea, producir manifestaciones oculares, glaucoma, depósitos en la retina y daño renal, ¿sí? Con insuficiencia renal, síndrome nefrótico. Y todas estas son las banderas rojas que nosotros vamos a tener que prestarle atención para detectar más precozmente a nuestros pacientes, ¿sí? Esta es una revisión sistemática y metaanálisis que también ya lo mostró Nicolás, sobre diagnóstico no invasivo de la amiloidosis. En cuanto al diagnóstico no invasivo, en distintos escenarios, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con trastornos de conducción, en pacientes con síndrome del túnel carpiano, en pacientes que se sospechaba una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía con las paredes engrosadas, en pacientes con estenosis aórtica, y aquí está toda la prevalencia en estos diferentes escenarios. Y también tenemos la prevalencia en estudios invasivos, como es la biopsia, pacientes que fueron a hacerse una autopsia, o sea, pacientes que murieron, se hizo una autopsia por otra causa, se encontró una prevalencia altísima en mayores de 60 años, del 21%. Por lo tanto, esto nos indica que es una enfermedad que está subdiagnosticada, que no la estamos buscando bien, que no la estamos encontrando, y que todos estos signos de alerta nos tienen que hacer pensar en ella y ir a buscarla. Entonces yo les diría a los cardiólogos, si hay alguno presente, cuándo sospechar amiloidosis en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo con fracción de eyección preservada, pero también en fracción de eyección reducida la tenemos que pensar. Siempre la tenemos que pensar, ¿sí? Porque la prevalencia es alta y porque sabemos que el tratamiento es completamente distinto y
porque el tratamiento de la amiloidosis cardíaca ha demostrado mejorar la sobrevida, mejorar la mortalidad y mejorar las internaciones por insuficiencia cardíaca, con todo lo que conlleva una internación, ¿sí? Por lo tanto, la tenemos que buscar. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que obviamente que después el resto del tratamiento que le vamos a brindar al paciente va a ser el habitual para la fracción de eyección reducida, que hay muchos tratamientos que han demostrado mejorar la mortalidad. En cambio, en la fracción de eyección conservada no tenemos tantos tratamientos disponibles y el tafamidis ha demostrado mejorar la mortalidad, por lo tanto debemos darle a nuestro paciente tafamidis. Y también sabemos que en el caso de la amiloidosis se va a reducir la fracción de eyección cuando el depósito es muy alto, muy alto. Y esto lo vimos con la resonancia, que al principio hay un depósito que se dice subendocárdico difuso, y a medida que avanza el depósito se va haciendo transmural, y a medida que avanza se va afectando. Cuando la afección es menor, la fracción de eyección está conservada, pero cuando el depósito es muy importante, también se va a alterar la función ventricular. Entonces todas estas banderas rojas, en cuanto al electrocardiograma, lo que buscábamos clásicamente es que tenga una microvoltaje generalizado, o sea que todos los pinitos que se ven acá en el electrocardiograma sean bajitos, como es en este electro, y que veamos un corazón con las paredes engrosadas. Esa discrepancia, que normalmente no debería estar así, debería tener pinos grandes, el electrocardiograma, o sea, un patrón de hipertrofia. Al no encontrar esto es ahí donde a uno se le prende la lamparita y dice, puede ser una amiloidosis. Este patrón solo se ve en un 20% de los pacientes. El patrón más común, que se ve en un 70% de los pacientes, es que tenga un electro que parezca una secuela de un infarto, cuando no lo tiene, cuando no tiene ninguna alteración en el ecocardiograma que parezca un infarto. Ahí es donde también lo debemos buscar, ¿sí? Otras alteraciones que tenemos que tener en cuenta son las que ya un poco nombró Nicolás, en cuanto a la historia clínica y en cuanto a biomarcadores elevados, el NT-proBNP y la troponina. ¿Ustedes escuchan ese ruido que yo escucho? ¿Escucho un ruido? No sé si soy yo. No, acá no se escucha nada. Va, por lo menos yo no escucho ningún ruido. Ah, bueno, genial. Perfecto, bueno, sigamos. Entonces tenemos dos escenarios para hacer el diagnóstico. Un diagnóstico que es invasivo a través de la biopsia y un diagnóstico no invasivo con las nuevas técnicas. En cuanto al diagnóstico invasivo, para cualquier amiloidosis se puede hacer diagnóstico invasivo. En cambio, el diagnóstico no invasivo es solo para amiloidosis por traste y retina. ¿Sí? A través de la resonancia, a través del centellograma. En realidad, los dos pilares para hacer el diagnóstico no invasivo de amiloidosis TTR es descartar una discrasia de células plasmáticas a través de las cadenas livianas, la inmunofijación en suero y en orina que se hace en sangre y en orina, y el centellograma, que es un método de imagen. Si esas dos cosas dan positivas, nosotros podemos hacer diagnóstico no invasivo de amiloidosis por TTR, sobre todo la forma wild type, que se encuentra fácilmente por este método. Otro es el escenario de las formas hereditarias que ya les voy a contar, que en general, por estos métodos no invasivos, es más difícil de detectar. Y tenemos que recurrir a la biopsia, ¿sí? Entonces la biopsia de rojo Congo me va a decir que hay un material amiloide, pero no me va a decir qué tipo de material es el que está produciendo el amiloide, qué tipo de proteína es la depositada. Entonces, tenemos distintas sensibilidades.
En el caso de la amiloidosis por trastirretina, el método que ha encontrado la mayor sensibilidad para detectarlo es haciéndolo en las glándulas salivales, y no en todos los lugares se puede hacer esa biopsia. Entonces ahí está la complejidad también del diagnóstico. O a veces una incisión de la grasa abdominal, pero como pueden ver en este cuadrito, la sensibilidad en el caso de la amiloidosis por trastirretina es del 50% para abajo. En el caso de la amiloidosis no hereditaria, la wild type, es del 15%. Entonces por ahí es bastante baja, y de ahí está que los métodos no invasivos tienen esta relevancia en el diagnóstico, ¿sí? Obviamente que el gol estándar para diagnóstico invasivo de la amiloidosis cardíaca es a través de una biopsia del corazón, una biopsia endomiocárdica. Ante estos escenarios, en el consenso de miocardiopatías restrictivas que colaboré en la escritura de la Sociedad Argentina de Cardiología, ante todos estos hallazgos, estas banderas rojas, la sospecha de miocardiopatía amiloide, deberíamos pedir entonces las cadenas livianas, el centellograma con difosfonatos, y si las cadenas livianas son negativas y el centellograma es positivo en un grado 2 o 3, o sea que se tiñe bien el corazón, podemos confirmar la amiloidosis TTR sin necesidad de una biopsia, ¿sí? Porque tiene una sensibilidad y un valor predictivo positivo, ya demostrado en otros estudios, del 100%. Entonces no es necesario seguir haciendo biopsias. Pero si estamos en los otros escenarios, que las cadenas livianas son positivas y el centellograma también es positivo, podemos encontrarnos con que tiene las dos formas, la L y la TTR. Entonces ahí sí o sí tenemos que recurrir a la biopsia. También podemos encontrarnos con el escenario de que las cadenas D negativas y el centellograma D negativo, y si nosotros seguimos con la sospecha de que tiene amiloidosis, o ya sabemos que tiene una mutación familiar, entonces sabemos que hay falsos negativos de este centellograma, como es la amiloidosis por trastirretina Val30Met. Sabemos que no tiñe bien el centellograma en ese tipo de mutación. Entonces puede ser que no tiña con el centellograma, pero que sí tenga afección cardíaca. En ese caso tenemos que recurrir a una biopsia endomiocárdica, o podemos hacerle otra técnica que se llama PET, o a veces en la resonancia también podemos ver que tiene ya afección cardíaca. Muchas veces la afección cardíaca de la forma Val30Met comienza con infiltrado en las aurículas, que el método este de centellograma no lo ve. Y es cuestión a veces de tiempo de seguir al paciente y seguir pidiéndole más adelante otro método y detectar que finalmente el compromiso lo tiene, el compromiso cardíaco lo tiene. Yo he visto algunos informes que a veces cuando no encuentran cadenas livianas y cuando el centellograma es negativo y el paciente tiene una mutación familiar, el informe a veces de la resonancia de la centellograma es confuso porque dice no tiene amiloidosis. En realidad no tiene amiloidosis cardíaca o no tiene depósito significativo en el músculo cardíaco que sea detectado por ese método, ¿sí? No quiere decir que no tenga amiloidosis, porque a veces presta a confusión y muchas veces me llaman algunos pacientes para decirme, pero ¿cómo, doctora? Yo no era que tenía, porque a veces tienen depósito en la resonancia solo en las aurículas y el centellograma le da negativo, ¿sí? Eso no quiere decir que no lo tenga, sino que el método no lo detecta. Otro escenario es que las cadenas den positivas y el centellograma de grado 0 o 1. En ese caso, lo más probable es que tenga una amiloidosis AL. ¿Yo con estos dos métodos puedo diagnosticar una amiloidosis AL? No. Sí o sí necesito evaluar la médula ósea para ver si tengo esta discrasia de células plasmáticas, estas
células plasmáticas que se reproducen en forma descontrolada, y debería también hacer una biopsia de grasa abdominal para ver si tiene compromiso sistémico en otro lugar, ¿sí? Y si el amiloide que detecto tiene la proteína, tiene las inmunoglobulinas para hacer diagnóstico de amiloidosis AL, ¿sí? Así que no es tan sencillo el diagnóstico de los otros tipos de amiloidosis. Entonces estos son los falsos positivos que pueden hacer que el centellograma dé positivo y no tenga amiloidosis, que tenga, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. A veces el centellograma da positivo. Otras amiloidosis que pueden dar, como la beta-2 microglobulina, también puede dar depósito en el centellograma. Y los falsos negativos son algunas mutaciones como la Val30MET, la fenilalanina 64 leucina. Y estos biomarcadores nos van a ayudar también al diagnóstico de amiloidosis cardíaca, cuando están elevados los dos, y también nos van a servir para el pronóstico y para el seguimiento de los pacientes cuando mejoran con el tratamiento, que es el BNP o NT-proBNP y la troponina. Sabemos también que cuando los dos biomarcadores están elevados, la supervivencia de los pacientes, sobre todo la amiloidosis AL y la TTR ya más avanzada, cae al 25% a los 5 años. Por lo tanto, también tenemos que solicitarlos. Y otra forma de detección subclínica, porque a veces el paciente no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, pero ya empieza a elevar estos biomarcadores, uno ya debería tratar estos pacientes. Fíjense en este cuadrito, el depósito es un continuo. Nosotros estamos mirando una foto. O sea, tenemos que seguirlo en el tiempo, porque puede ser que ahora no tenga nada, pero en el seguimiento aparezcan los síntomas, aparezca el daño cardíaco. Y una forma de detección más precoz, además de estos biomarcadores, es a través de una técnica de ecocardiografía que se llama strain. Y cuando el strain empieza a caer, eh, probablemente el paciente ya empiece a tener un depósito significativo en el músculo cardíaco, preclínico, antes de que aparezca. Entonces nosotros vemos la punta del iceberg cuando el paciente ya tiene gran compromiso cardíaco, cuando ya tiene, a veces cuando llegan ya tienen deterioro de la función ventricular, como es en este caso. Tenemos que tratar de encontrar al paciente antes, porque el tratamiento se sabe que es efectivo en estos estadios, sobre todo cuando todavía no tienen gran compromiso. Y todos los tratamientos, los estabilizadores de la transtirretina, como es el tafamidis, se centran en pacientes con estadios casi preclínicos, casi sin síntomas o con pocos síntomas. Sin embargo, las obras sociales te autorizan el tratamiento cuando el paciente está sintomático, cuando tiene síntomas. Otra de las, para traer algo de los conceptos actuales de la epidemiología de la amiloidosis, sabemos que está cambiando, que antes la forma más prevalente era la amiloidosis AL, pero ahora con estas nuevas técnicas hay un boom de la amiloidosis TTR, sobre todo de la forma wild type o no mutada, que hubo hitos que marcaron, por ejemplo, en el 2016 el primer consenso de amiloidosis cardíaca, que introducía esta nueva técnica que es el centellograma, en el 2018 con la aprobación del tafamidis a nivel por la FDA, y bueno, todo esto que ha traído también Nicolás con nuevos tratamientos que también han marcado un cambio de paradigma en la amiloidosis TTR, porque antes no se buscaba porque no tenía tratamiento, entonces como que desalentaba a los médicos a buscarla porque no sabíamos después qué hacer con eso. Y bueno, un poquito del tratamiento, que es el único cuadrito que traje, de lo que ya está probado, que es el trasplante cardíaco, que no se habló, el trasplante hepático, que tampoco se habló. El trasplante hepático tiene una larga trayectoria de más de 20 años, en el caso de la amiloidosis por TTR hereditaria,
que trata de suprimir la fuente productora de la proteína y que para que sea efectivo en el compromiso cardíaco debería hacerse doble trasplante, o sea, cardíaco y hepático, pero siempre y cuando el compromiso sistémico del paciente no sea grande, porque obviamente la posibilidad de reversión de, de los síntomas se da en estadios iniciales. En el caso de la TTR variante o hereditaria, eh, donde mejor resultado ha tenido el trasplante es con la mutación Val30MET de inicio precoz, con un estadio 1, o sea, con una polineuropatía que no lo incapacite para deambular al paciente. ¿Sí? Después tenemos otros tratamientos que están off-label, como es el diflunisal, que aquí en la Argentina no está disponible, pero en otros países como en el Reino Unido se está administrando tanto en pacientes con polineuropatía como pacientes con compromiso cardíaco. La contra que tenemos los cardiólogos para dar esto, el diflunisal, que es un AINE, es un antiinflamatorio no esteroideo, como todo antiinflamatorio no esteroideo retiene sodio, y en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por amiloidosis, retener sodio implica que el paciente esté sobrecargado de volumen y que tenga signos de insuficiencia cardíaca, por lo cual limita un poco el tratamiento con este fármaco, pero no está contraindicado. Acá tampoco está indicado porque no se hizo un estudio con el diflunisal. Se hizo solo un estudio con el diflunisal en pacientes con polineuropatía, y por eso es que no está disponible aquí en el país. Después, los otros tratamientos promisorios, en el caso de las formas neuropáticas, se utiliza el patisiran y el inotersen, que están aprobados por la FDA, y también va a estar aprobado el vutrisiran. Los otros son en formas de investigación que actúan en distintos niveles en la cascada esta de formación del amiloide. Además, tenemos que tener en cuenta que además de tratar en forma específica a la amiloidosis, tenemos que tratar todos los síntomas que produce la amiloidosis. El fallo cardíaco, la estenosis aórtica con un reemplazo valvular, producen mucho tromboembolismo, ya sea pulmonar o cerebral, porque al no contraerse adecuadamente el corazón, en la parte de arriba del corazón, en las aurículas, se forman trombos que pueden hacer que este trombo se desprenda y vaya a parar a la cabeza, vaya a parar el pulmón, de acuerdo en qué aurícula esté el trombo. También tenemos que tratar las arritmias, como la fibrilación auricular, la fibrilación ventricular y los trastornos de conducción con marcapaso. ¿Sí? Así que el abordaje de esta enfermedad es multidisciplinario y es la clave para el diagnóstico precoz y para el tratamiento adecuado. Tiene que estar manejado por cardiólogos, nefrólogos, internistas, hematólogos y neurólogos, ¿sí? Para que nuestros pacientes tengan mejor sobrevida. Muchas gracias. Gracias, Gise, impecable, impecable tu presentación, muy clara, muy pausada. Así que bueno, creo que nos quedó bien en claro un poco esto que te comentaba antes de los diferentes tipos de amiloidosis y demás. Si Sí, quieren quizás no quedó podemos... claro que el tratamiento para la amiloidosis por TTR, ya sea wild type o variante, es el mismo actualmente. Ujú. El único tratamiento que está aprobado en la Argentina por el ANMAT es el tafamidis. Y después, bueno, Cardíaca, obviamente el amiloidosis trasplante cardíaca, wild type. cardíaca. Exacto. La wild type y la variante. Perfecto. Lo que varía si el paciente tiene, por ejemplo, está en tratamiento con tafamidis de 20 miligramos, que es la forma neurológica, y empezamos a comprobar que ya empieza a tener Afección depósito en el cardíaca. corazón, afección cardíaca, deberíamos subirle la dosis a 61 miligramos, que es la dosis cardíaca. ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, cuando uno quiere mutar el tratamiento, el paciente se queda 6 meses sin tratamiento, entonces también te desalienta a cambiarle el tratamiento, ya sea por otro distinto o simplemente subirle la dosis, porque
tenemos esa gran dilema. Y esto que mostraba de Nicolás también, de ver cómo se va eliminando el depósito. Hay también paper de eliminación del depósito en la amiloidosis AL que han surgido, que con el tratamiento quimioterápico disminuye el depósito y los tejidos a pesar de que uno no le da un tratamiento específico para sacar el depósito, con el tratamiento específico se va el amiloide. Eso también está por imágenes demostrado. Pero eso siempre y cuando el paciente reciba un tratamiento en el tiempo. Uno no puede evaluar estos trials que se hacen, se evalúa el paciente tiene el tratamiento continuo en el tiempo, no 2 meses sí, 3 meses no. O sea, para Bueno, que eso es lo que nosotros nos podamos pasa dar, con claro, todos los y pacientes, es no pueden efectivo lograr la este adherencia. tratamiento, es que se siga en el tiempo el paciente y que el tratamiento sea continuo, porque si no, le vamos a decir, no, no es efectivo el tratamiento y en realidad no es efectivo porque no lo recibe, porque no lo Ujú. recibe en el tiempo. Exacto, exacto. Y nos está pasando, bueno, con la Con mayoría de las muchos. patologías, no se logra la adherencia de los pacientes porque los tratamientos no se reciben en tiempo y en forma. Entonces después muchas veces se justifica o se dice, bueno, no es eficaz el tratamiento, no cumple con los objetivos y en realidad es que no se dio en tiempo y en forma. Entonces es muy complejo y hoy en día a veces no lo quieren seguir dando porque justamente no es efectivo y en realidad la eficacia depende de la adherencia y no se logra. Pero bueno, Claro. ahí estamos luchando para que eso no suceda. Hay preguntas en el chat y también, ya que estamos ahí acá más íntimos, quizás podemos preguntar desmutearnos y pueden hacer las preguntas que quieran a Gisela. Si se quieren presentar, si quieren preguntar algo. Hay una persona que tiene la mano levantada, Sí, mi adelante. pacientito. Pregunta, pregunta. Hola, buen día, Buen Gisela, muchas día. gracias. Muchas Hola gracias por... Ramón, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Caro? Muy Muchas bien. gracias, Gisela, por esta participación. La verdad que hoy ha sido un desburramiento completo con respecto a lo que hoy han demostrado ustedes. Pero una pregunta que por ahí no la pude hacer al doctor Nicolás porque habló más en otra parte. Eh, Habló mucho más a lo que se relacionó a lo hepático, por lo que entendí el doctor Nicolás, y Gisela lo acaba de comentar en la última parte de su cuadrito, el tema de los trasplantes de hígado y la parte del corazón. Una pregunta por ahí que puede ser muy fácil. ¿La hepatitis se puede relacionar con la amiloidosis en este aspecto? Bueno, es raro que la amiloidosis provoque una hepatitis, pero así como infiltra todos los órganos del cuerpo, hay algunos que más y otros que menos, hay cierta inflamación. Algunos pacientes presentan elevación de las enzimas hepáticas, que es una hepatitis, eh, y muchas veces tienen más que ver con la insuficiencia cardíaca, que también produce congestión hepática, que con el depósito en sí. ¿Sí? Pero sí, puede haber hepatitis en amiloidosis. No es el cuadro más típico, pero hay algunas descripciones. Claro, como se habla del daño y envejecimiento del hígado y a la vez el que provoca la amiloides, por ejemplo, el exceso de amiloides hacia nuestro cuerpo, por eso la pregunta era si se podía relacionar el tema de, al estar dañado el hígado y enfermo con la hepatitis, el daño excesivo y provocación de amiloides. Podría ser un eje a estudiar, Ramón. Me das ideas siempre. Es Sí, verdad, nunca habría escuché que esa buscar. pregunta. A disposición Es de la una, medicina, yo.
Sí, sí, siempre, siempre, siempre me das buenas ideas. Pero sería Muchas algo gracias. a investigar. La verdad que no está investigado si es, digamos, qué sé yo, todos los pacientes con hepatitis en el tiempo van a hacer una amiloidosis. No sé, es una pregunta que también nunca me la hice, pero bueno, ahora me lo voy a hacer. Muchas gracias. Hola, Hola, ¿qué Sí, tal? ¿Cómo estás? adelante. ¿puedo comentar algo? Sí, Bueno, buen día. Mi nombre es Mario Cerkowski. Ha sido poquito tiempo que me diagnosticaron de casualidad en un estudio en ICB la amiloidiosis. Me la confirmaron ahí en el hospital italiano, de tipo wild type, ¿no? Tengo 77 años. Y bueno, para mí ha sido como algo inesperado, una lluvia, ¿no? Creo que wild type está bueno, te viene, porque te vino un día, ¿no es cierto? Entonces, inesperadamente, no soy gordo, no tenía ningún colesterol, no tenía nada raro. Buah. Entonces ahora me estoy como acomodando el cerebro a todo esto, y veo tafamidis. Bueno, fenómeno. No quiero, esto es digamos, un Zoom básicamente científico, pero bueno, lo voy a tocar de costado un poco, ¿no? Porque también el resto de nuestro sistema, ¿no? Somos todos, ¿no? Únicos. Eh, Primero, todos saben que es algo carísimo, imposible de pagar, ¿no es cierto? Bueno, es un gran progreso, pero si no se puede pagar, bueno, es todo un tema. Yo lo estoy tomando, o sea, estamos juntando entre todos, haciendo un gran esfuerzo. Hace 16 días que lo estoy tomando. Bueno, varias preguntas. Aparte, el disflunisal no hay, se lo encargué, una hija mía está viajando afuera, me lo va a traer, bueno, dice con todo, con receta latina, en Nueva York, todo bah. He escuchado que no es tan sencillo el disflunisal, ¿no es cierto? No hay estudio tan súper y según mi médico clínico, podría tener consecuencias gástricas, en el riñón, etcétera. Eso quisiera saber, ¿no? Porque en algún momento no sé si voy a poder tomar Tafamidis toda mi vida. Obviamente voy a tratar de anotarme a ver si me acepta Nicolás en el grupo de estudios, si soy candidato o no, no sé. Pero bueno, es una reubicación. A ver, ¿puedo hacer gimnasia? ¿Hasta dónde puedo hacer? ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? O sea, hay muchas preguntas que uno le aparecen cuando es diagnosticado en estas condiciones. bueno, yo le diría que en cuanto a la última pregunta, ¿puede hacer actividad? Sí, puede hacer. Siempre la actividad física le va a venir bien para todo tipo de afección cardíaca. Nos sirve también para ver lo contrario, la disminución de su capacidad funcional, detectar eh, por ahí síntomas que no se ponen de manifiesto cuando usted está todo el día quieto. Entonces el hecho de caminar, hacer una caminata diaria de 20 minutos, ningún esfuerzo demasiado, sino caminatas, algo aeróbico, bicicleta, natación, eso hace que después, cuando usted empeore su capacidad, no pueda hacer esa caminata que hace siempre, nos demos cuenta y uno actúe antes para reforzar el tratamiento. Entonces, por un lado, usted va a tener un tratamiento para la insuficiencia cardíaca, por más que no, pero yo no tengo ningún síntoma, por ahí me va a decir. Bueno, hay ciertas cosas que uno tiene que prever, como son que se va en algún momento a sobrecargar de líquido, va a necesitar diuréticos. O sea, ese es el tratamiento no específico de la enfermedad. Antiguamente nosotros para este tipo de insuficiencia cardíaca no teníamos nada, solo tratamiento no específico, tratábamos los síntomas. Si tenías exceso de líquido, le poníamos diuréticos, si tenía una arritmia, le poníamos beta bloqueante o algún antiarrítmico. Ahora tenemos un tratamiento específico. Entonces, usted lo vio del otro lado. Uy, ¿ahora qué hago? Bueno, la insuficiencia cardíaca es re prevalente, súper prevalente en todo el mundo. Seguramente iba a tener usted insuficiencia cardíaca. Casi todos vamos a tener en algún momento. Y usted logró saber por qué. Antes no sabíamos por qué. Entonces lo tratábamos a todos igual y no andaban bien. Eso se está demostrado en los últimos congresos que
le queríamos dar el mismo tratamiento que le dábamos a los pacientes que tenían deterioro de la función ventricular y andaban muy mal. Es más, en los últimos congresos, antes que surja todo este boom de esta familia y qué sé yo, se había demostrado que incluso les iba peor a los pacientes con función conservada cuando hacían insuficiencia cardíaca que a los que tenían función conservada, deteriorada. Porque justamente no podíamos tratarlos igual porque no andaban bien. Ahora tenemos un tratamiento que ha demostrado disminuir las internaciones y disminuir la mortalidad. Obviamente, es poco accesible, es poco accesible. En cuanto al diflunisal, no tengo experiencia, digamos, con el uso. Solo tengo la experiencia de leer los papers que dicen los de afuera y de unas charlas que tuvimos también con la Asociación de Pacientes de un médico y paciente que lo toma hace muchos años, eh, que él tiene un compromiso más polineuropático, pero como demostré también en los cuadritos, en el tiempo terminan teniendo compromiso cardíaco muchos de estos pacientes que inician como polineuropático. Y a él le está yendo muy bien. Nunca, más que tomar un esomeprazol o un omeprazol como protector gástrico, que a veces ni eso tomaba, eh, no le provocó ni una gastritis, ni tuvo nunca un sangrado digestivo, eh, tampoco tenía afección renal, por lo tanto Perdón, sí, Gise, pero el diflunisal sirve para la amiloidosis wild type. en realidad el mecanismo de acción del tafamidis es similar al diflunisal. Ujú. Son dos en realidad el tafamidis surge del diflunisal, Del diflunisal, claro. porque el mecanismo de acción que tiene el diflunisal es unirse a los sitios de unión de la tiroxina, igual que el tafamidis. O sea, Ujú. hace lo Es mismo. un estabilizador. Es un estabilizador de la transtirretina. No es que disminuye la producción, sino que estabiliza la proteína para que no se deposite. Ya está secretada por el hígado, va a seguir secretándose por el hígado. ¿Qué diferencia hay entre el tratamiento que inhibe la producción, como es el que toma Ramón, por ejemplo, que inhibe la producción de la transtirretina? Que al inhibir la producción de la transtirretina no tenemos el transportador, no tenemos la transtirretina ni natural ni wild type, ni natural ni hereditaria. Por lo tanto, necesitamos que además del tratamiento se le dé vitamina A, porque si no se hacen una hipovitaminosis A, además de eso es lo que hay que adherir al tratamiento con los silenciadores genéticos como son el patisiran, el inotersen, el butriciran, todos esos como inhiben o suprimen la producción de la proteína, eh, no así el trasplante hepático, porque vos le cambiás el hígado enfermo por un hígado sano que supuestamente va a producir una proteína normal. Lo que está descrito también en la literatura, que los pacientes que se trasplantaron un poco tarde, por ahí del hígado, con ya algo de afección cardíaca no manifiesta, muchas veces ese depósito sirve como molde para que después se deposite la proteína natural y que allá en el tiempo, 20 años después, se produzca una amiloidosis cardíaca en los pacientes trasplantados de, de la forma hereditaria. Ahí está. A Pero veces te hago una está consulta. descripto. Esto que estás contando, o sea, por ejemplo, el patisiran, el butriciran, para la forma wild type, ¿también se puede prescribir Exacto. Sí. Los estudios se están haciendo con las dos formas. con la hereditaria y la wild Porque type? lo que hace es suprimir la síntesis tanto de la forma natural como de la forma hereditaria. Hereditaria. Suprime toda la producción, O no sea se que a produce la Mario le proteína. prescribieron el tafamidis, pero le podrían haber prescripto inotersen o patisiran o butriciran. Exacto. A una Y pregunta. ahí sí que deja el ojo de la cara, si lo tiene que contar. Ahora le voy a decir algo a Mario después respecto al acceso, pero sí, Mario, decilo. No, yo soy químico aparte. Bueno, estoy pensando, la acción
del tafamidis no es la misma acción de No, toticilán, son dos acciones diferentes, ¿no? exacto, Uno evita que se sigue plegando y se siga acomodando la proteína en el lugar indebido, ¿no? Y la otra exacto. evita la generación. Pregunta, ¿por qué no se usa la combinación cuando hay un estadio como el mío incipiente? Yo estoy, según los marcadores, en el grado 1. Me la Bien, detectaron ahora, pero quiero decir un par de cosas como chimento. Ya tuve el túnel carpiano, ya tuve el trigger del dedo, y lo más complicado que tuve es que me cuesta caminar por una estenosis lumbar que, según mi neurocirujano que me operó, me dijo: Mario, cuando yo operé no tenía ninguna información, ni biopsia, ni nada. Te operé, te saqué, claro, tenías una compresión, digamos, un canal estrecho ahí, que ahora estamos casi seguros que es por eso. es por Y, y, eso. y recién ahora, de casualidad, por una cámara gamma, me lo detectan. Pero estoy en el grado 1. Entonces digo, ¿tiene sentido combinar en una palabra este tipo de, o con el tafamidis solo ya estaríamos? Y en realidad no hay ningún estudio que combine fármacos. Se supone que si vos estabilizás la proteína y no se deposita, no tendrías por qué ir a suprimir la síntesis. Aunque, como les dije, suprimir la síntesis hepática, la síntesis del plexo coroideo y de el epitelio pigmentario de la retina se sigue produciendo, porque cualquiera de los fármacos que utilices, ya sea paticina, no, el depósito ocular puede continuar. Sí, bueno, el tafamidis es nada, es tomarse una pastilla. El otro ya es más complejo, ¿no? El tratamiento. Uno es inyectable y el otro es endovenoso, Lo aunque que veo. ahora el endovenoso se está haciendo también inyectable. Mario, te quería preguntar, ¿vos actualmente estás comprando el Tafamidis? O sea, el Vindamax. A ver, hemos hecho una vaca acá familiar, ¿no es cierto? Y nos hemos juntado y lo estoy comprando, no sé hasta cuánto tiempo me lo venderán, ni cuánto tiempo tendré, ni cuánto costará, ni nada de nada. Al mismo tiempo, iniciar una acción de amparo sobre mi Ah, lo prepago. iniciaste. Ah, Sí, sí, Ah, perfecto. sí, eso. sí. Con todos estos elementos que estoy relatando, seguramente me encontraré con un montón de trabas porque, bueno, no es barata la cuestión. En alguna prepaga han dicho que no, no voy a mencionar nombres, no quiero dar vueltas demasiado, me han dicho: no, no vamos a colaborar en eso contigo, vamos a colaborar en todo, pero no, no, porque no nos vamos a fundir acá, si tenemos que pagar todo eso, ¿no es cierto? Que no es el caso bueno, pero bueno, es Pero el amparo complicado. está en curso. O sea, vos estás Y iniciando un amparo judicial a la obra social o a tu prepaga. sí, hasta ahora, bueno, estoy en los inicios, estoy haciendo todo el certificado de capacidad, sí, todos los elementos que me piden las letradas para poder hacer el amparo. Me dicen que Perfecto. hay posibilidad de que salga, pero que no es tan sencillo, porque después van a oponer, digamos, qué sé yo, recursos, ¿no? De lo que sea. Estaba escuchando a la doctora en el sentido de las manifestaciones clínicas. Yo tengo manifestaciones clínicas, me cuesta Sí, enormemente caminar porque tengo un ciático afectado por la estenosis esa, concretamente. claro. Lo del túnel me lo resolvieron bastante bien. Y ahora estoy teniendo un tema que le comenté antes a Nicolás, que lo tengo que estudiar, que es una aceleración del pulso, ¿no? Anteayer, ahí en el ICEBA, me hicieron un cardiograma, me dijo: está bien tu cardiograma. Y entonces, bueno, hacía actividad física, qué sé yo, esto, Sí, ¿no? la actividad física le puede hacer bajar el pulso, Ahora porque me dieron un dato de un cardiólogo que trabaja en las Lomas, no sé qué electrofisiología, no sé qué me puede agregar o decir o hacer al respecto, si hay algo más que hacer aparte de la actividad física, que bicicleta fija puedo, pero caminar justamente es lo que me cuesta no más. puede. Claro. Claro, ahí Claro. está, vamos a ver. No es tan sencillo la milonga, No, ¿no? no es tan sencillo. Porque uno ya está No. afectado, está bien el grado Claro, 1, cuando me midieron la troponina y la otra, dice, está en el grado 1, sí, grado 1, pero marcho preso, bárbaro. no puedo caminar bien, ¿viste? Entonces tengo que ver a ver cómo manejo todo esto, ¿no? Sí, bueno, esta familia, bienvenido, ¿no? Pero
y mal venido, ¿no? Porque qué sé yo, ¿de dónde saca uno todos los recursos? Por eso preguntaba el diflunisal, que aparentemente tiene un mecanismo similar, ¿no? Bien, Estamos tratando de buenísimo. hacer la producción en Argentina del diflunisal, así que bueno, nada, Yo ojalá en soy, algún momento lo a podamos hacer. ver, yo soy especialista en silicona, en otras cosas, pero me imagino que una síntesis para la gente de CONICET, o gente, acá hay gente capaz de hacer esa Sí, síntesis. es algo simple, es un AINE, es algo simple para un laboratorio, no, No no, debe no es ser nada complejo. del otro mundo. No. Incluso, bueno, de última se puede importar también, qué sé yo, no sé, bueno, no sé. A ver, Acá hay saberlo. una pregunta en el chat de Yanni Trota. Dice, no puedo mostrarme porque estoy en el trabajo. Agradezco mucho la presentación. Quería preguntarle, ¿los valores de BNP pueden bajar con el tiempo? Mi papá, el último laboratorio tuvo 3.500. Tiene 76 años. Tomando en cuenta lo que explico, ¿cómo baja la posibilidad de supervivencia? Claro. Em, Suelen tener valores de BNP exageradamente elevados los pacientes con amiloidosis cardíaca y con el tratamiento diurético suelen bajar, los varían mucho con el tiempo, van variando. También hay que tener en cuenta si tiene o no tiene compromiso renal, que eso también altera los valores de BNP y los eleva. Pero sí, eso con el tiempo pueden bajar los valores y con el tratamiento está demostrado que bajan los valores también, con el tratamiento específico de la enfermedad. Eh, y con el tratamiento puede evitar internarse. Así que no es para menos. Bueno, yo los voy a tener que dejar porque tengo Bueno, consultorio. dale, Gise. Bueno, gracias. Igual queda grabada la charla. Sí, Muchas gracias por tu presentación. La verdad que siempre tan clara y tan humana. Se agradece tener una cardióloga como vos en el equipo. Ahí te aplaude Ramón. Bueno, muchas Eh, gracias, Carolina, muchas gracias. gracias por todo esto. bueno, Es un Un bueno, gran estamos en abrazo apoyo. contacto. Uno no y tiene donde Sí, apoyarse, la verdad que sí. mentalmente ayuda mucho. es Bueno, muy, si es muy necesita complejo. colaboración con ese, los papeles que necesita para la medicación, me dice. Que Bueno, bueno, en la asociación de pacientes los van a ayudar más que yo todavía, porque ellos la No, tienen no, pero clarísima, sí, Mario, lo que clarísima. necesites para el amparo y demás. Y ahora que dijiste esto de salud mental, nosotros tenemos un centro de salud mental en Alapa que atienden 4 psicólogas, es virtual y es gratuito, así que también podés solicitar la sí, a atención. Te dejo ver, acá mi teléfono. es una cuestión de acomodamiento, de ajustarse a lo que uno le va pasando. Y no, Tal qué sé yo, cual. te quebraste una Sí, pata, sabes, pues yeso, esto, lo otro, amiloidosis, una cosa tan compleja que ¿dónde Sí, estoy? ¿En qué punto estoy? ¿Qué tratamiento tengo? ¿Lo puedo solventar? Hay mil preguntas. es ¿Qué complejo. pronóstico? ¿Qué pronóstico? ¿Cuánto voy a vivir? ¿Un año? ¿1000 años? Vamos, Sí. hablando de la amiloidosis, ¿no? Qué sé yo, lo demás será. sí. Bueno, bueno, muy amables. Bueno, Ujú. Bueno, un saludo para abrazo para todos. todos. Cuídense mucho. Buen fin de semana.